De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida. Pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado, y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Que esta sea nuestra actitud en esta tarde, este sea nuestro deseo en esta tarde, que nos hemos reunido aquí para rendirle tributo a nuestro glorioso Dios, que nos da la vida física y nos da la vida eterna también. Y como Él puede dar la vida, también la puede quitar. Pero qué bueno que cuando Él nos mande a llamar, nos vamos directo a su presencia, no por nosotros, sino por su pura gracia y por su trabajo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Buenas tardes a cada uno de parte de nosotros como Iglesia Bautista Hispana Guilford, a ustedes que nos están viendo ahí a través de sus monitores, de sus celulares o de sus televisores. Les damos una cordial bienvenida en esta tarde en el nombre precioso del Señor. Y quiero leer para ustedes una porción de Isaías capítulo 11. Voy a leer a partir del versículo 6. Algo precioso que aquí nos menciona el profeta Isaías, anticipándose
a los eventos futuros, anticipándose a ese tiempo cuando el Mesías va a venir en gloria, en poder, a reinar, a ejercitar su justicia. Así lo dice el versículo 5 al final de esa preciosa porción que señala a nuestro Cristo, la raíz de David. Y dice el versículo 5: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y nos narra algo que va a suceder después de que Él venga. Algo maravilloso que no está contemplado, por lo menos hasta donde entendemos de la Escritura, de la eternidad gloriosa ya con el Señor, sino como algo previo a eso. Y pues muchos apuntan, y yo creo que también así lo haría, apunto a esa parte que algunos lo toman y lo dicen como del milenio, porque esto no se puede explicar de otra manera más que en un estado previo, después de que Cristo viene y antes de que venga la completa eternidad. Dice ahí el versículo 6: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esto no puede suceder ahorita, hasta que este mundo sea cambiado. Y dice el versículo 9, anticipándonos a esa alabanza que vamos a comenzar cantando, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y así será en ese día glorioso. Pero somos llamados cada uno de nosotros, siervos del Señor, sirvientes y sirvientas del Señor, discípulos de Cristo Jesús, a proclamar el glorioso evangelio de Jesús con nuestras vidas y con nuestros labios, de tal manera que en ese día nosotros podamos decir con tranquilidad: proclamamos el glorioso evangelio del Señor hasta lo último de la tierra. Y aquel día sí será llena toda la tierra con el conocimiento del Señor, de la misma manera, dice, como las aguas cubren el mar. Día glorioso, y ese día glorioso, Señor, es el que anhelamos. Anhelamos para todo este planeta Tierra, para toda esta creación que gime, dice, juntamente con nosotros, la redención de nuestras vidas, ese día cuando seamos transformados a la gloria de nuestro Cristo Jesús. Ahora, Señor, nos lamentamos de escuchar de todas estas cosas que suceden alrededor del mundo, de eso que está sucediendo en toda la costa del oeste de aquí, de esta nación, de los Estados Unidos. Todos esos incendios increíbles, desatados, Señor, recordándonos, porque esos son recordatorios de algo peor que viene sobre esta tierra, exactamente cuando Cristo venga otra vez. Pero oramos, Señor, oramos por todas esas personas, oramos por esos adultos, esos niños, esos matrimonios y esas familias que están sufriendo y padeciendo en este momento esas calamidades de ese incendio. Estamos hablando desde Washington, el estado de Washington, hasta el estado de California. Algo feo, increíble. Tenga misericordia de ellos, Señor, que esto sirva para que a toda esa región les palpite el corazón por levantar sus ojos hacia usted. Oramos en este momento también, que vamos 3 horas adelantados con California. Oramos, no sabemos cómo le ha ido a nuestro hermano en la fe, nuestro hermano John MacArthur, con esta situación que se ha dado ahí, debido a que él ha animado siempre a su congregación a reunirse y a dar testimonio público de la fe de ellos, congregándose, Señor, ahí en ese lugar de la Iglesia de Gracia. Le suplicamos, Señor, que sea escudo alrededor de él
y que los malos, las malas, los enemigos del Evangelio puedan percibir también la gloria y el poder de nuestro Dios guardando a su iglesia. A cada uno de los creyentes que se atrevidamente y valientemente también se están reuniendo ahí o se han reunido, Señor, les rogamos que les dé esa firme convicción de darle gloria, honra a usted. Padre, nosotros aquí nos disponemos a rendirle tributo, siempre respaldados por su palabra, y aquí venimos animados por ella, enfocándonos hacia el futuro, cuando Cristo va a venir otra vez, cuando el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra y la cubrirá así como las aguas cubren el mar. Y así nosotros, Señor, nos queremos disponer a ser instrumentos en sus manos para seguir proclamando como iglesia, como individuos, como familias, el Evangelio de Jesucristo, que es el único que puede transformar la vida de cualquier persona. La sangre de Cristo que puede perdonar cualquier pecado, Señor. No hay ningún pecado que se escape del poder salvador de la sangre de Cristo Jesús, de la obra redentora de nuestro Cristo. Así que esta tarde reciba usted todo honor y toda gloria, y a usted le cantamos y nos animamos a nosotros mismos a hacer esta tarea para gloria de su nombre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor, hermanos.
Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Y así cantamos esta tarde. Tu nombre, precioso, precioso Dios. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre, Señor, levantamos el nombre de Cristo, tu nombre, Señor, en este lugar, porque a ti te adoramos, el nombre de Cristo Jesús. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
exaltamos tu nombre, Señor. Solamente a ti la gloria, la honra y el honor. Toda gloria, Señor, a ti. Nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro gran Salvador Cristo Jesús. Tome su Biblia, por favor, y ábrala ahí en el Salmo 48. Vamos a continuar con nuestras lecturas en este precioso libro que trae un sinnúmero de cosas a nuestra vida. Ánimo, exhortación, consejo, guía. Y vamos a ser aquí conducidos por nuestra hermana Marta Eugenia en esta lectura. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a leer el Salmo 48. Sión, la ciudad del gran rey. A este salmo se le llama Cántico de Sión, porque habla de la belleza y gloria de Jerusalén, porque fue la ciudad de Dios cuando estableció a Israel como su pueblo. Sin embargo, elevamos nuestros ojos más allá de la ciudad física, y Jerusalén representa también al pueblo de Dios como nosotros. Triunfo, gloria, protección y presencia permanente de Dios como el Rey de todo el universo. En Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna, que descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido, para estar para siempre con su Dios. Y esa será la iglesia en aquel tiempo. Aleluya. Vamos a leer Salmo 48. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó ahí el temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Precioso salmo, hermanos, repitamos todos unísonos el versículo 14. Leámoslo, hermanos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué más podemos decir, hermanos, sino gloria al Señor? Dios les bendiga. Preciosa la palabra, hermanos. Preciosa las promesas del Señor. Qué maravilla de saber que nuestro Dios, el Dios en el cual hemos creído,
es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y dice, agregando a esto, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Padre, aquí nos reunimos esta tarde y aquí ponemos en esta unión espiritual nuestros corazones levantados delante de usted. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos recuerda, nos hace ver, como decía nuestra hermana Marta Eugenia, hacia la Sión celestial. Allá en una de las visiones que estudiábamos del profeta Zacarías, Dios decía que esta ciudad rebosaría un día de tantas personas, tanta gente, tanta bendición, que sería difícil colocar un muro a su alrededor protector. Y dijo, esta ciudad estará sin muro protector, porque yo, Jehová, seré escudo alrededor de esa ciudad. Y Señor, eso eres tú para nosotros el día de hoy. Eres escudo nuestro. Estás alrededor de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias, de esas viviendas donde usted nos permite regresar a descansar, de donde nos permite salir a trabajar. Usted está ahí en esos vehículos que transitamos, esos vehículos que manejamos todos los días para ir a nuestros trabajos. Usted es escudo alrededor nuestro. Usted es escudo alrededor de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas en medio de este mundo malo. Usted es escudo en nuestra mente, guardándonos y cuidándonos. Usted es escudo a nuestra alma, Señor, haciéndonos mantenernos fieles, leales en sus caminos, dispuestos a hacer su labor y dispuestos a hacer su obra. Esta tarde, Señor, ¿qué más podemos decirle sino muchas gracias por ser nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador, nuestro protector, nuestro Dios que se acuerda de nuestras necesidades, que las conoce y tiene los recursos para proveernos para cada una de esas necesidades. Lo alabamos, Señor, porque en medio de estos meses usted nos ha preservado, usted nos ha guardado, aún cuando hemos tenido familias que han caído enfermas. Usted ha tenido misericordia de cada uno de los miembros de esas familias amadas y los ha levantado. Así, Señor, le rogamos que siga animando al corazón y a la vida de cada uno de nosotros, recordándonos que vamos de paso, recordándonos que somos frágiles, recordándonos que debemos estar listos para partir en cualquier momento, en el momento que usted nos lo pida. Estar atentos con nuestros ojos hacia el cielo, mirando a ese lugar donde Cristo está sentado a la diestra del Padre y de donde lo esperamos que Él un día ha de venir a juzgar y a reinar sobre este mundo. Esta tarde, Señor, le pedimos de todo corazón por las autoridades de esta nación. Le rogamos, Señor, que les recuerde que son seres humanos, terrenales, finitos, con poca inteligencia en comparación con la suya, nada de inteligencia en comparación con la suya, que levanten sus ojos hacia arriba y que clamen por ayuda, Señor, para poder ejercitar la justicia alrededor de toda esta nación de manera equitativa. Le pedimos, Señor, le pedimos y le rogamos con todo nuestro corazón por estas próximas elecciones del mes de noviembre, donde pues una vez más se decide el futuro de este país a través de la presidencia y a través de otros puestos altos en el gobierno de esta nación. Padre, aquí nosotros como su pueblo venimos a decirle, Señor, reconocemos que usted es el Señor de todo, es el soberano que reina y gobierna sobre todo el universo, sobre este planeta, sobre esta nación, sobre nuestras vidas, y usted sabe lo que tiene para esta nación, usted sabe lo que tiene para nosotros. Sea lo que sea, Señor, lo queremos tomar como venido de su mano, y sea lo que sea, le rogamos que nos ayude a mantenernos fieles, leales para con nuestro Cristo, discípulos amorosos para con Él, obedientes a su palabra, sometidos a su señorío.
Ayúdenos, Señor, a continuar siendo luz y siendo sal en medio de esta sociedad a oscuras y en medio de esta sociedad que se corrompe cada vez más. Ayúdenos a ser valientes en hablar de Cristo Jesús, en hablar de la palabra eterna del Señor, la que permanece para siempre, la que nunca pasa, en estimular a buscar al Dios de la Biblia, en estimular a reconocer el pecado y a ponerse a cuentas con Él a través de la obra de Cristo Jesús. Ayúdenos como iglesia, Señor, a no perder de vista, a no sacar de nuestra mente y nuestro corazón la razón por la cual usted tiene a su iglesia aquí en la tierra. Así que, Padre, le rogamos también que nos bendiga y nos ayude en esta palabra que vamos a meditar en esta tarde, Romanos capítulo 4, versículos del 9 al 12, que nos abra nuestro entendimiento, que alumbre la luz de los ojos espirituales que usted nos da, no solo para poder entender su palabra, sino para ponerla por práctica, Señor, con seriedad, con diligencia en cada una de nuestras vidas, sin importar si somos adultos o si somos niños o jóvenes, a prestar atención a ella y a ponerle cuidado para ponerle en práctica para su gloria, para bendición de esta sociedad y para bendición de nuestras vidas y familias también. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y voy a pedir a nuestros niños que vengan para acá, por favor, que se dispongan a venir a sus clases, a su clase, a nuestros niños de 4 a 12 años, que vengan para acá adelante juntamente con nuestras maestras fieles. Y que el Señor me las bendiga, mis hermanas Celia y Paulita, y a nuestros muchachos también, que el Señor me los bendiga. Hermana Rebeca vino, sí, ¿verdad? Está lista las cositas, ¿verdad? Y todo. Va, muy bien, excelente, estamos ahí. Eso, qué bueno ver a esta nueva generación. Amados adultos, recuérdense que ellos tienen su mirada puesta en nosotros. Ellos tienen su mirada puesta en ustedes, ahí sus adultos, padres, hermanos, ahí en sus casas, y están pendientes de cómo vivimos este evangelio ahí en la intimidad de nuestro hogar, cómo hablamos de Dios, hablamos en bien de Él o hablamos en mal de Él, cómo nos comportamos, cómo lo obedecemos o no lo obedecemos. Bárbaro Walter, muy bien. Eso, vaya pues. Bueno, mis hermanos, entonces abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 4. Aunque vamos a meditar en los versículos 9 al 12, vamos a leerlo todo, pero cuando yo les diga. Por ahora les animo a que tengan sus Biblias abiertas en esa porción de la Escritura y que estén listos porque también más adelante vamos a ver algunos pasajes ahí del libro de Génesis que necesariamente pues tenemos que verlo. Entonces dice así este momento que el Señor tiene para nosotros. Romanos 4:5 dice: sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta su fe como justicia. Y vuelvo a repetir ese pasaje, Romanos 4:5 dice en esta versión de la Nueva Versión Internacional: sin embargo, al que no trabaja, sino que cree al que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Y yo digo, ay, mis hermanos, si tan solo nos diéramos cuenta de lo que Dios está afirmando en esta declaración y lo atesoráramos en lo más profundo de nuestro ser, estoy seguro que nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de ver la vida sería totalmente diferente. En vez de reclamos, habría gratitud. En lugar de temores, habría esperanza. En vez de preocupación, habría reposo.
en lugar de gastarnos solo por lo terrenal, seríamos impulsados a invertir mucho también en lo espiritual. Y en vez de dar solo algo de nosotros para nuestro Dios, le entregaríamos todo a Él. Y por eso yo digo, qué declaración más asombrosa. ¿Cuál? Que Dios es el que justifica al impío, que Dios es el que justifica a las personas sin ley, que Dios es el que justifica al criminal, que Dios es el que justifica al malvado. Y como muy bien lo expuso nuestro hermano Erwin el domingo pasado, Abraham no fue en sí mismo perfecto ni sin culpa. Delante de los ojos de Dios, Abraham era un impío, era criminal, era sin ley, era un malvado, igual que tú, igual que yo, antes de que fuéramos nacidos de nuevo y justificados por la fe en Jesús. Pero hermanos, es necesario entender y apropiarnos de esta realidad maravillosa. Porque no es que por buena gente, no es que porque casi que somos angelitos, no es porque hacemos unas cuantas obras de caridad, no es que porque no somos tan perversos como los otros, es que Dios nos acreditó la justicia de Cristo sobre nuestra vida. Cuando Dios, en su gracia, nos declaró legalmente justos, usted y yo éramos criminales, éramos impíos, éramos personas sin ley, éramos personas malvadas, éramos reos de muerte al igual que Abraham. Y por esta razón es que el apóstol es movido a recordarnos que el evangelio no es una moda novedosa del Nuevo Testamento, sino que el evangelio es confirmado por las Escrituras, que eso fue lo que estudiamos el domingo pasado, y en la porción que vamos a ahora, el pensamiento continúa. Así que leamos Romanos capítulo 4, vamos a leer de los versículos 1 al 12 y vamos a en los versículos 9 al 12. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso fue lo que meditamos el domingo anterior a través de nuestro hermano Erwin. Y ahora venimos aquí, y aquí continúa la idea, versículo 9. Y pregunta Pablo: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, a nosotros, está diciendo, la fe les sea contada por justicia. Y termina en el versículo 12 diciendo: pero también padre de la circuncisión. Pero preste atención, dice Pablo, sí, de los de la circuncisión también,
para los que no solamente son de la circuncisión física, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pues hermanos, aquí tenemos el mensaje en esta tarde, mensaje precioso. El Evangelio es una dicha disponible para todos. Tomándolo de la palabra bienaventuranza, que eso significa una dicha interior plena. Entonces concluimos, según este mensaje, que el Evangelio es una dicha disponible para todos. Ese es el mensaje en esta tarde. ¿Puede repetirme usted el mensaje? ¿Cuál es? Vaya, pues una vez más, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Evangelio es una dicha disponible para todos. Muy bien. 3 cosas que voy a subrayar de este pasaje, que la misma Biblia lo subraya. Lo primero, el Evangelio es una dicha disponible para todos. Y hay 2 primeras razones y hay una causa después. Primero, porque es una oferta imparcial. Es una dicha que se le ofrece a todo mundo, está disponible para todos porque es una oferta imparcial. Observe lo que dice el versículo 9. Es pues esta bienaventuranza, en Romanos 4, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Como ya nuestro hermano Erwin nos explicó el domingo pasado, en este capítulo 4, el apóstol Pablo echa mano de 2 modelos, de 2 ejemplos que se dan en el Antiguo Testamento de personas que fueron justificadas. Y esos 2 ejemplos que se nos dan es, uno, Abraham, quien vivió 500 años antes de que se diera la ley judía, y el otro modelo es David, quien vivió 500 años después de que se dio la ley de los judíos. Ambos, tanto Abraham como David, ambos fueron salvados de la misma forma. Fueron salvados por gracia y fueron salvados por fe. Y estas palabras han de haber hecho brincar a los judíos que eran miembros de esa iglesia allá en Roma. Porque para ellos una cosa era convertir a un gentil en prosélito judío. Recuerde, gentil es todo aquel que no es judío. Para ellos en el mundo, en el planeta Tierra, solo existían 2 personas. Los que eran judíos y los que no lo eran. Y los que no lo eran, ellos lo llaman gentiles. Pues para ellos esto le ha de haber picado los pies para ponerlos a brincar y decir, ¿y cómo es esto? Porque una cosa es hacer de los gentiles como nosotros prosélitos judíos a través de la circuncisión, y otra cosa es querer poner a los gentiles en la misma posición y en el mismo nivel que un judío. Para ellos no cabía eso en la mente. Pero la Biblia nos afirma que delante de Dios la condición del ser humano es una sola: pecadores. Y la manera de llegar a ser justificados delante de Él también es una sola: por gracia y por fe. Y en el caso de los que estaban recibiendo esta carta, lo que se subraya aquí es que en cuanto a la salvación, Pablo les está diciendo, Dios les está diciendo a través de Pablo, a ustedes judíos, los judíos no tienen ningún argumento válido para sentirse superiores a los gentiles en la congregación. Y Dios les dice a través de Pablo a los gentiles, y ustedes gentiles no tienen por qué sentirse inferiores a los judíos o sentirse que fueron colocados a un lado. Y esta es la bendición del Evangelio, que el Evangelio es una alternativa que está al alcance de todo aquel que quiera. Esto es lo que nos está mencionando aquí el Señor. Las palabras de los versículos 7 y 8, antes del versículo 9, las palabras que aparecen ahí en Romanos capítulo 4, en esos versículos 7 y 8, ya el hermano Soruco nos dijo exactamente que esas palabras fueron dadas por uno de los hombres más amados, más respetados y más admirados en Israel, el rey David. Y sin embargo,
Él también se dio cuenta que fue un ser humano de carne y hueso. Él entendió que su severa pecaminosidad delante del Señor era abominable. Él entendió las terribles consecuencias de su pecado. Él entendió que su conducta era pésima delante de Dios. Y él entendió también que la gracia de Dios es inexpresable, inentendible cuando perdonó su maldad. Y por ello es que exclama ahí, tomando al Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y yo levanto la mano. Yo no sé si tú puedes también decir, sí, yo soy de esos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón y la mujer a quien el Señor no inculpa más de pecado, ya no nos señala. Y en cambio, toda aquella persona que no ha hecho la paz con Dios a través de Jesús, ahí va, señalado, digno de juicio, digno de la ira de Dios, hasta que viene la gracia del Señor y lo transforma en una nueva criatura. Y debido a que esta expresión vino de un judío, pues alguien podría llegar a la conclusión, bueno, entonces esa bienaventuranza es únicamente para los judíos, porque esas palabras las dio un judío. Así que esa bienaventuranza solo puede ser para alguno que es judío. Y por eso es que Pablo hace la pregunta ahí en el versículo 9. Mírenla, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o los judíos? Así pongámoslo. Cada vez que miremos ahí la palabra circuncisión, es el judío, porque ese es el rito en la carne, en el cuerpo físico del varón judío, que lo identifica, que lo señala, la circuncisión. Un varoncito de 8 días de nacido tenía que ser llevado al templo para pasar por este proceso doloroso de la circuncisión en su miembro como varón. Y ahí un hermano convertido al evangelio de trasfondo judío, él daba testimonio diciendo que no ha habido nada más doloroso para él como padre. Estamos hablando de un hombre que vive actualmente en el siglo XXI, es proclamador del evangelio y también tiene programas que nos animan a nosotros a buscar al Señor y a leer las noticias a la luz de las Escrituras. Él dice: no ha habido nada más doloroso para mí que estar en ese momento cuando han estado circuncidando a uno de mis varones, porque no les ponen anestesia. Así tremendo. Y dice, pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión como nosotros. Y está diciendo, claro, es para ambos. Y agrega, ¿por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Esta es la pregunta, hermanos. ¿Es el ofrecimiento de perdón de pecados y la limpieza de iniquidades solo para un grupo exclusivo de la humanidad? Pregunto. ¿Es así? ¿Es esta oferta de llegar a poseer una felicidad interior completa, bienaventuranza, solo para una agrupación de la raza humana o para todos? ¿O para todos? ¿Qué cree usted? Para todos. Sí, mis hermanos, el evangelio es una dicha disponible para todos. Esta es una oferta imparcial, porque procede del Creador y dueño de todo este planeta Tierra y de todos los que vivimos en este planeta, como lo dice el salmista. No es Dios el que hace favoritismo. No es Dios el que dice esto, no, aquello no, este no me gusta, este es colocho, no, el pelo liso, no, este es muy alto, este es muy bajo. No, somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los seres humanos quienes por causa del pecado
tendemos a menospreciar a otros, tendemos a tener favoritos, tendemos a hacer distinción de personas basados en su apariencia externa, tendemos a no llevarnos bien con aquellos que no piensan igual que nosotros, tendemos a mirarnos superiores o inferiores, tendemos a envidiar la prosperidad de los demás, tendemos a con maldad matar a los bebés en el vientre de sus madres. Tendemos a querer deshacernos de la población más vulnerable del planeta Tierra, que son los ancianos, los bebés en el vientre de su madre. Tendemos a querer deshacernos de esas personas que viven en los países del tercer mundo. ¿Y saben cómo le llaman a esas? ¿Cómo nos llaman a nosotros los que venimos de países del tercer mundo? Nos llaman comensales inútiles, que se mueran. Somos nosotros los que tendemos a aprovecharnos pecaminosamente de nuestro prójimo, convirtiéndolo en esclavo o en sirviente o en un recurso para ser un medio de producción o tan solo un medio de satisfacción sexual. No nos equivoquemos, somos nosotros los seres humanos los arbitrarios, los injustos y los parciales. Dios, por medio de las buenas noticias, nos hace una oferta imparcial. Nos presenta sin parcialismos, sin favoritismo, la oferta de una dicha y de una bienaventuranza que está disponible para todos. Pero no termino aquí. Continúo por si no hemos entendido este punto. Esta bienaventuranza del Señor es ofrecida al culto y al bárbaro, al ricachón y al pobre, al hombre y a la mujer, al niño y al adulto, al igual que es ofrecida a los envidiosos, a los chismosos, a los vanidosos, a los insolentes, a los que son desobedientes a los padres, a los pendencieros, a los asesinos, a los perversos. De igual modo que también es ofrecida a las brujas, a los hechiceros, a los adúlteros, a los fornicarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los drogadictos, a los estafadores, a los traficantes de personas, a los que viven haciendo orgías, a los que roban el salario de sus trabajadores y a los gobernantes maliciosos. Es ofrecida esta oferta. Pero también a los santulones, a los que dicen yo no hago nada malo, también a ellos es ofrecida esta oferta porque necesitan arrepentirse de sus pecados. A los supersticiosos y a los religiosos. La oferta que Dios hace, qué maravilla, es imparcial. El Evangelio es la oferta de salvación para cualquier persona, para cualquier ser humano, sin distinción, que se vea necesitado. Y mi anhelo, hermano, mi anhelo es que si tú estás aquí es porque entiendes esto y no por un puro ritualismo religioso. Y si entiendes esto, como dije al principio, esto tiene que hacernos vivir, ver la vida de manera distinta, queridos hermanos. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde entonces? Recuérdemelo, vamos a ver. El Evangelio es una dicha disponible para todos. ¿Cuál fue el primer punto? Porque es una oferta imparcial. Ese es el primer punto. El segundo punto, porque este fue el caso de Abraham. Ese es el segundo punto, el segundo argumento, porque este fue el caso de Abraham. Abraham también Dios le dio la oferta de manera imparcial. Versículo 10, Romanos capítulo 4, versículo 10. Observe lo que dice ahí. ¿Cómo le fue contada la justicia a Abraham? Así pregunta Pablo. ¿Cómo? ¿Estando en la circuncisión? ¿Ya se había circuncidado Abraham o en la incircuncisión? ¿Y cuál es la respuesta que da? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal,
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que él fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y aquí levantamos la mano nosotros, mis hermanos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y podemos decir, gloria a Dios, mis hermanos. Pero ay, cómo vuela nuestra imaginación. Cómo vuela nuestra imaginación en lugares donde no debería hacerlo. Tanto nos cuesta dominar el hacer que nuestra imaginación vuele, que aún ya en este caminar de la vida cristiana nos imaginamos cosas que no son. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha escuchado un dicho repetido que dice algo así? Yo creo que soy el hijo favorito de Dios. Yo creo que soy la hija favorita de Dios. Y lo decimos con una certeza y una humildad increíble. ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es el mensaje detrás de esas palabras? Pues mire, yo se lo voy a descifrar para que se lo lleve. El mensaje detrás de esas palabras es que nos hemos tragado la mentira de que imaginariamente creemos que nos portamos tan súper bien con Dios como nadie más lo hace, que en recompensa Él me da todo lo que tengo. Y por eso es que decimos, soy el hijo predilecto de Dios, soy la hijita predilecta de Dios. Esta es nuestra tendencia, a creernos lo máximo, ¿no? Este no es un defecto solamente de los judíos, este es un defecto de muchos de nosotros los cristianos. Pues viene Pablo para todos aquellos que están alimentando esa gran ilusión parecida a la de los judíos. Viene el apóstol Pablo, los agarra de los pies y los jala y los baja hasta la tierra de un tajo, diciéndoles: si ustedes creen que por ser circuncidados son los favoritos de Dios, están equivocados. Le dice Pablo a los judíos de parte de Dios: si ustedes creen que por causa de la circuncisión ustedes son salvos, están mal. Bueno, esos son los judíos, ¿verdad? Está bueno, pero ¿y nosotros? Bueno, ¿qué tal si lo ponemos así, pues? Si ustedes creen que por cumplir los sacramentos se van a salvar, no han entendido nada. Si ustedes creen que por bautizarse por agua es que pueden escapar del juicio de Dios, están equivocados. Si ustedes creen que por una obra de caridad hecha de vez en cuando, así se aplaca la ira de Dios, están confundidos. Hermanos, si ustedes y yo creemos que lo que cuenta ante Dios son los actos externos puramente y no el corazón, entonces estamos perdidos, dice la palabra del Señor. Y por eso pregunta Pablo: ¿cuándo le fue aplicada la justicia a Abraham? Ya nos explicó eso el hermano Erwin, pero lo volvemos a tomar aquí. ¿Cuándo le fue aplicada la justicia a Abraham? Pregunta aquí Pablo en estos versículos. Pues si seguimos la secuencia bíblica, porque esta es la cuestión, si seguimos la secuencia bíblica del Génesis, entonces veremos que eso sucedió alrededor de 15 años antes de que le fuera dada la señal del pacto por medio de la circuncisión. Ya este pasaje, si quiere, lo anota otra vez, el hermano Erwin nos lo mencionó. Pero hay dos cosas que quiero subrayar aquí de Abraham. La primera de ellas es la condición espiritual de Abraham antes de que el Señor lo declarara justo a él. ¿Cuál era la condición espiritual de Abraham? Bueno, se recuerda, uno de los pasajes que nos mencionó el hermano Erwin fue ahí Josué capítulo 24 versículo 2. Y ahí en Josué 24:2 dice que Abraham junto con toda su familia paterna adoraban dioses paganos. Esa era la condición de Abraham.
Y Génesis 11:28, búsquelo ahí. Busquen su Biblia, Génesis 11:28. Génesis 11:28. ¿Cómo dice? Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿Y cuál era ese lugar? Dice ahí. Ur de los Caldeos. Los padres de Abraham, juntamente con Abraham, vivían en Ur de los Caldeos. ¿Y qué es ahí? Babilonia. La antigua Babilonia. El símbolo de perdición de la humanidad. La Babilonia de la cual habla Apocalipsis capítulo 11 también. Pagano. De modo que Abraham fue escogido por Dios, no porque Dios vio que ahí va el patriarca Abraham, lo voy a llamar, lo voy a mandar a llamar porque es tan lindo, tan bueno, no. Dios llamó a Abraham a pesar de ser pagano. Y esto es lo que tenemos que entender aquí. Así que por un lado, esta era la condición espiritual de Abraham. Y por otro lado, veamos cuál era su cronología, cuál fue la secuencia cronológica. Mire ahí lo que dice Génesis 12:4. Génesis 12:4. ¿Cuántos años tenía Abraham ahí? Dice Génesis 12:4. ¿Cuántos años? Génesis 12, versículo 4. ¿Cuántos años dice? 7:5. Ahí, desde ahí se nos empieza a decir de este Abraham. Tenía 75 años. Ahora, si usted mira al final de la vida de Abraham, ¿alguien se acuerda de cuántos años murió Abraham? 100 años después. ¡Oh! O sea que Abraham murió de 175 años. Eso quiere decir que 75 años no es que estaba así de tan deteriorado como este servidor que ustedes miran aquí enfrente, ¿verdad? No, esa era la vida media, así como ustedes ven robustos, así bien pollones, como se dice en El Salvador. No, mis hermanos, 75 años. Y luego, mire lo que dice Génesis 16:16. Génesis 16:16, ahí está, cerquita. Génesis 16:16 nos da el otro dato. ¿Cuántos años tenía ahí Abraham? Génesis 16:16, ¿qué dice? 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, que ya Agar había pasado por el periodo de los 9 meses de embarazo. Ya Abraham se había metido con la sirvienta de Sara, porque a esa fue la sugerencia que Sara, su esposa, le dio. Entonces, si tomamos estos detalles aquí, de esta forma, y si miramos que un capítulo anterior, Génesis capítulo 15, ahí lo tiene. Y dice el versículo 6, ¿cómo dice? Ese famoso pasaje, pues, que se estuvo subrayando por medio de nuestro hermano Erwin el domingo pasado. ¿Qué dice ahí? Y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham, y le fue contado por justicia. Bueno, aquellos que han estudiado trigonometría y logaritmos y toda esa cuestión, ¿qué va primero, el 16 o el 15? O sea, esa es una pregunta demasiado profunda, pero la voy a volver a hacer. Aquellos que se han metido a sacar doctorados en matemáticas, ¿qué irá primero, el 16 o el 15? Entonces en el capítulo 15 nos dice que le fue contada por justicia a Abraham. Él creyó, fue sacado afuera, vio los cielos y el Señor le dijo, ¿crees Abraham? Abraham cree y le dice, ¡pum! En ese momento esa fe le es contada por justicia. Ok, no hemos terminado ahí. Entonces está diciendo que Abraham tenía alrededor de 85 años cuando se le imputó, se le colocó la justicia del Señor sobre su vida. Y ahora busque ahí lo que dice Génesis 17, versículo 1. Génesis 17, versículo 1. ¿Cuántos años tiene Abraham ahí? ¡Wow! Y sabe que, bárbaro, 99, muy bien, excelente en inglés para aquellos que no entienden. ¿Y sabe lo que se narra en el capítulo 17? Ahí tiene guíese, ahí tiene un pequeño título. ¿Cómo dice? Eso es lo que se narra en el capítulo 17.
La circuncisión. Entonces, mis amados hermanos, esa es la edad que Abraham tenía cuando Dios le dijo, y vas a circuncidarte como señal de este pacto conmigo a los 99 años. ¿Y cuántos años tenía cuando fue declarado justo de parte de Dios por la fe? 85 años por lo menos, o por lo más. Estamos hablando de 15 años, 14 años después. Y regresando a la pregunta que hace el apóstol Pablo, regresando allá a Romanos, regresando a la pregunta que hace Pablo, ¿y cómo le fue contada la justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Y cuál es la respuesta que la Biblia nos da? ¿Cuándo? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Por lo menos hemos dicho 15 o 14 años antes de la circuncisión. Y recibió, dice Romanos, la circuncisión como señal, como requisito para ser, no como requisito para ser justificado, sino como señal de que había sido justificado. Como sello de la justicia, dice Romanos, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Cuándo fue salvado entonces Abraham, hermanos? ¿Cuándo? Dígame, con toda libertad, dígame, ¿cuándo? Así es, entonces a sus 85 años. Fue salvado antes de recibir la circuncisión. Entonces, la circuncisión no tuvo parte en la justificación de Dios para con Abraham. Y ustedes y yo debemos de decir, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque de no ser así, la justificación hubiera sido, si la justificación hubiera sido por causa de la circuncisión, entonces todo mundo tendría la necesidad de convertirse en un prosélito judío, pasando primero por ese rito de la circuncisión en el cuerpo del varón, en el miembro del varón. Y hermanos, si esto no hubiera sido así, entonces sí en verdad hubiera un solo grupo privilegiado en toda la tierra, y ese sería el pueblo judío. Pero Dios declara que el evangelio es una dicha disponible para todos, porque es una oferta imparcial, porque este fue el caso de Abraham, y agrega para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. De modo, mis hermanos, que sin ambigüedades, sin temor, ustedes y yo podemos decir, Abraham también es mi padre espiritual. Abraham también es mi padre espiritual. Y la próxima vez que se le ponga un judío a la par, para hacerlo saltar y para hacerlo brincar, dígale, psst, psst, ¿sabes qué? Abraham es tu padre, ¿verdad? ¿Vos crees que Abraham es tu padre? Oh, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? También es el mío. Y antes que lo maten, salga corriendo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ¿cuál es el mensaje en esta tarde? Recuérdemelo. El evangelio es una dicha disponible para todos. ¿Cuáles son las dos cosas que hemos mencionado hasta ahorita? Así es, porque es una oferta imparcial. Y segundo, nos da un hecho concreto en la vida de una persona respetadísima en las tres religiones monoteístas, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Abraham, nos dice, Abraham no era una linda persona, una linda palomita delante del Señor. Era pagano, era malvado, era criminal delante de Dios, cuando Él lo declara justo por la fe. Y lo tercero, el evangelio es una dicha disponible para todos, y esto nos exhorta a imitar a Abraham. Esto nos exhorta a imitar a Abraham. Y esto es lo tercero. ¿Qué dice el versículo 12? Léalo conmigo. Dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión. ¿Qué dice después? Subraye eso. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y esto es algo así como cuando usted ha llevado a sus hijitos a la playa.
Y allá vienen sus hijitos detrás queriendo imitar a papá. Y usted va caminando en la arena y va dejando las huellas en la arena. Y viene su hijito que quiere parecerse a su papá y entonces va queriendo colocar sus piecitos en la huella que dejó su papá ahí y también en la otra. Esto es lo que está diciendo. Que imitemos, nos exhorta a imitar a Abraham. Y hermanos, este texto es bien claro. Al subrayar que el judío, no solo por ser circuncidado en su cuerpo físico, es bienaventurado. No, y esto es lo que no entienden a la fecha. Esto es lo triste, tienen el entendimiento entenebrecido, no lo entienden. Ellos creen que tan solamente por ser circuncidados ya son bienaventurados. No, dice Dios, no hay tal cosa. Serán bienaventurados al ser justificados por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Y por ello es que los creyentes todos somos exhortados a imitar a Abraham en dos cosas. Lo primero, en su fe. Somos exhortados a imitar a Abraham en dos cosas. Primero, en su fe. Como dice Hebreos 11:8. Váyase allá, Hebreos 11:8. ¿Cómo dice? En el Nuevo Testamento. Hebreos 11:8. ¿Cómo dice? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién llamó? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Vaya, y aquí se nos dice que somos exhortados a imitar su fe. Dios lo llamó, Abraham respondió en obediencia a ese llamado, pero ¿sabe qué es lo que sorprende aquí? Lo que sorprende aquí no es Abraham. Lo que sorprende o quien nos sorprende aquí es Dios. Todo dio inicio con Dios. La iniciativa la tomó Dios. Abraham lo único que hizo fue tan solo responder en sumisa obediencia al llamado de Dios. A Abraham jamás se le hubiera ocurrido buscar a Dios, jamás. Vuelva ya a Génesis capítulo 12. Observe ahí lo que dice, porque este es increíble. Usted y yo tendríamos que tenerlo subrayado para recordarnos de esto, que así fue exactamente nuestra salvación. Miren, cuando menospreciamos a Dios, cuando no lo amamos como deberíamos de amarlo, estamos desechando estas cosas que la palabra del Señor nos dice. Cuando nos emocionan mucho otras cosas menos esto, estamos haciendo a un lado esta maravilla que el Señor ha realizado en nosotros. Y por eso si usted se pregunta, mire hermano, y no puede predicar de otras cosas, de lo mismo predican aquí siempre. Pues la respuesta por lo menos de este servidor, del hermano Erwin, también sería, pues no, porque esto es lo único que va a transformar al ser humano. ¿Quieren tener una sociedad mejor? Predíqueles el evangelio, pues. ¿Quieren ser prosperados en sus vidas de la manera que Dios quiere? Predíqueles el evangelio. ¿Quiere cambiar usted en su actitud con su esposo o su esposa? Predíquese el evangelio porque es lo único que lo va a transformar. Ay, que ya no puedo con este muchachito, que bárbaro, que rebelde. Predíquele el evangelio. Que ese joven tan rebelde que ya no hace caso, predíqueles el evangelio. Porque es lo único que va a transformar. Porque si usted lo que hace es gastarse todo su dinero y toda su vida para que saque estudios y más estudios y más estudios y se vuelva rico, ricachón, ricachona, y al final no oye el evangelio, ¿para dónde se va a ir? Y sin nada. Qué tremendo. No, mis hermanos. Mire lo que dice Génesis 12. Y observe quién es el que dice aquí que va a estar haciendo cada una de estas cosas. Génesis 12 dice, y haré de ti, versículo 2, y haré, o sea, Dios está diciendo, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, yo te engrandeceré tu nombre, yo haré que tú seas de bendición. Versículo 3, yo te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren, y yo voy a maldecir a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque así lo haré yo. Y el versículo 7, observe lo que dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia yo daré esta tierra.
¿Quién es el que hace la obra, hermano? ¿Qué es lo que hizo usted? Bueno, ¿cómo no? Poner los pecados. Aquí viene la gran carga de pecados, ¿verdad? Eso fue lo único que hicimos. Todo lo demás, Dios lo hizo. Y eso es lo que nos da sueño, fíjese. A mí lo que me interesa son los frijolitos, a mí lo que me interesa es el arrocito, son las tortillas, es el dinerito, es lo que me interesa, es todo, a mí que me importa. No, eso es si no hemos entendido el Evangelio. Pero si hemos entendido esto, mire, esto nos debería hacer brincar de júbilo. Y notan ahí, en ningún lado se hace la más mínima insinuación de que Abraham mereciera que se le apareciera a Dios y que le diera estas bendiciones. Tan solo obedeció. Y eso es lo que Dios dice, obediencia quiero. Y fe es obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos 11. Así que nos exhorta a imitar a Abraham en su fe, pero también nos exhorta a imitar a Abraham en su peregrinaje. Y con esto termino. Hebreos 11, versículos 9 y 10. Observe lo que dice. Hebreos 11, versículos 9 y 10. Hablándonos de Abraham otra vez y hablándonos de su peregrinaje, dice: por la fe, Abraham habitó. ¿Cómo habitó? ¿De qué manera? ¿Con qué actitud? ¿Cuál era su condición? Extranjero. Ahí dice extranjero. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el Señor nos dice: hey muchachos, ustedes que son justificados por la fe igual que Abraham, pues ¿saben qué? Los exhorto a imitar a Abraham en su peregrinaje también. ¿A dónde tenía puesta la mirada Abraham? En la tierra. ¿Así? ¿Era así la cosa? Aquí, espérate. Abraham tenía su mirada puesta en el arquitecto de la ciudad. Y de igual forma, nosotros somos llamados, hermanos, somos llamados a dejar nuestra casa y nuestra parentela, así como lo hizo Abraham. ¿Pero a qué se refiere eso? Bueno, de igual manera somos llamados a no echar raíces profundas en esta tierra. Porque entre más raíces profundas echamos, menos nos vamos a querer ir. Y más nos va a doler cuando perdamos algo. Somos llamados a abandonar nuestro pasado. Somos llamados a estar preparados para partir en cualquier momento que el Señor nos diga: ok, Freddy, se acabó, venite. ¿Y qué me llevo? Ni a Marta Eugenia me llevo. Después va a llegar ella, ¿verdad? Pero ni a ella me la voy a llevar, por más que quiera. Y no sé si ella quisiera agarrarse de mis pies para irse también, ¿verdad? No lo sé. ¿Cómo no? Vaya, pues está bueno. Abraham puso su mirada en Dios como su guía. También usted y yo somos llamados a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Lo dice ahí Hebreos 12 también, que es nuestro Cristo. Y como dice el Salmo 121, Jesús, nuestro guía, porque ese es lo que aparece en el Salmo 121. Jesús, nuestro guía, no permitirá que nuestros pies se vayan al despeñadero. Jesús, nuestro guía, no se dormirá. He aquí, no se dormirá el que te guarda, dice el Señor. Jesús será nuestro protector. Jesús será nuestra sombra. Jesús será nuestro calor. Y guardará nuestra alma de todo mal, porque Él es nuestro buen pastor. Hermanos, el punto aquí es: Dios no nos dice, miren, dejen su casa para convertirse en vagos errantes. Dejen su pasado para convertirse en discípulos, seguidores de Cristo Jesús. Y termino con esto. Lo notable de Abraham es que, si usted observa, fue conocido por ser pobrecito o por ser ricachón. Entonces, ¿pero cuál fue la actitud de él? Diferente a la de nosotros. Ahí nosotros, ¿verdad?
100 pesitos, lo voy a duplicar. 200, lo voy a duplicar. 400, lo voy a duplicar. 800, y ahí estamos, ¿verdad? Amasando así el dinero, y ni hallamos dónde ponerlo. Se acabó, ni hallamos dónde ponerlo. Gracias. Ni hallamos dónde poner el dinero y queremos seguir teniendo más. Gracias Mauricio. Y queremos seguir teniendo más. Nos exhorta a imitar a Abraham. Abraham tuvo mucho. ¿Y cuál es la actitud que vemos en su corazón con respecto a las cosas materiales? Utilizó todos sus recursos para extender el reino de Dios en lo poco que él conocía. Y usted y yo sabemos más que Abraham. Y si el Señor nos da, porque nos da en esta tierra que fluye leche y miel todavía, y como el Señor nos da, ¿qué hace? Se afinca eso, ahí está su corazón. El corazón de Abraham estaba ahí arriba, no estaba en lo material, y por eso nos exhorta a imitar a Abraham en su fe por un lado y en su peregrinaje por el otro. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál fue el mensaje en esta tarde, hermanos? ¿Cuáles fueron las 3 cosas que tocamos? La primera, porque es una oferta imparcial. Segundo, porque este fue el caso de Abraham. Y tercero, pues esto es lo que nos exhorta a imitar a Abraham, nuestro Padre espiritual en la fe. Oremos. Señor, muchas gracias por tu deliciosa palabra. Muchas gracias por tener misericordia de nosotros, en no cansarte en repetirnos lo mismo, con el ánimo de que algún día tal vez entendamos un poco más. Pero Señor, ayúdanos de todo corazón a alabarte, a no tomar como barato esto que tú has hecho en nuestra vida, que cuando éramos malvados es cuando tú nos hiciste justos delante de ti. Siendo malvados, no al que obra, dice, sino al que cree, en el que justifica al malvado. Se le cuenta, se le toma en cuenta la fe como justicia. Señor, perdónenos de todo corazón, en verdad, perdónenos, lo digo a nombre mío y a nombre de esta congregación. Perdónenos, Señor, porque esto es lo que se nos olvida todos los días. Allá regresamos a la casa fastidiados, enojados, cansados, rezongando, porque estas cosas se nos olvidan. Porque si estas cosas las tuviéramos bien grabadas en nuestra mente, en lugar de que salieran quejas de nuestros labios, salieran alabanzas, glorias y amenes hacia ti, Señor. Padre, ayúdenos a imitar a Abraham en su fe, que es ser obedientes a su palabra. Eso es todo, ser obedientes a su palabra. Y ayúdenos a imitar a Abraham en su peregrinaje aquí en la tierra, a alabarlo y darle las gracias por todo lo que nos da, porque viene de su mano. No viene de mí, viene de usted, Señor. Y a poner todos esos recursos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, nuestra casa, los vehículos, el dinero que nos da, la ropa, los alimentos que nos da, poner todos esos recursos para que el reino suyo siga siendo extendido hasta lo último de la tierra, mientras Cristo tarde su venida. Oh Señor, bendíganos para ser de bendición, perdone nuestros pecados y anímenos a tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, y a alabarlo por esta obra tan maravillosa de declararnos justos, de poner sobre nosotros la justicia de Cristo por la fe en Él.
Señor, que nuestros amigos puedan ser movidos a hacer esto también. Y todo esto nos mueva a vivir una vida diferente, a ver la vida de manera diferente, a actuar de manera diferente para su gloria. Y ponemos a su cuidado este tiempo de consagración de ofrendas para que sea usted, Señor, el honrado, el alabado y bendecido en todo, incluso con nuestra billetera. De usted viene todo lo que tenemos, Señor, y este momento es un momento de ejercicio de nuestra fe. Este es un momento donde le decimos, sí, Señor, esto que usted me ha dado, me lo ha dado para ponerlo a su servicio. Y lo hago con gozo, lo hago con alegría, lo hago con gratitud, Señor. Y lo alabo porque nunca me ha dejado y nunca me va a dejar. Nunca ha dejado a mi familia y nunca la va a dejar. Y bendiga, Señor, a mis hermanos allá en Japón, donde predica nuestra hermana Carolina, en Rumanía, donde predican nuestros hermanos Darío y Dalila, en Europa Oriental, donde predican nuestros hermanos Handal, en Guatemala, donde predica esta organización de la Casa del Alfarero, y ahí con Anita, que ya está terminando sus estudios, y hasta esta familia que está allí en medio de refugiados de Siria, donde también usted nos permite llegar. Bendiga al dador y al dador alegre. Bendiga a aquel y aquella que apartan este tiempo y anhelan este tiempo también para rendirle tributo a usted con sus vidas, diciéndole: Padre, muchas gracias por darme todo lo que me das y por darlo en abundancia. Aquí está, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y a nuestros amigos que nos visitan les decimos: esto no es para usted. Usted tranquilo, usted no se meta la mano a la bolsa, no, para nada. Lo trajimos aquí para que oiga el precioso mensaje del Evangelio del Señor. Para eso le hemos traído. Le invitamos a que se ponga de pie, hermano, y seguimos dando honor y dando gloria a nuestro Señor Jesús. Y cantamos juntos este canto que dice así: damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti,
vez. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Lo decimos con una profunda convicción, hermano. No hay otro Dios como nuestro Dios. Bueno, quiero saber si tenemos a alguien que nos esté visitando por primera vez aquí o segunda vez. ¿Tenemos a alguien o todos somos de casa? Levánteme la mano ahí. ¿Tenemos a alguien que nos estuviera visitando por segunda, primera vez? No miro a nadie que me señale. Somos todos de casa. Bueno, todos somos de casa entonces. Gloria al Señor. Quiero ver, creo que mi hermana Luz Garzón no ha venido, entonces solo para decirle que aquí tenemos su certificado, diploma de bautismo. Y ahí está. Muy bien, entonces aquí tengo su certificado, mi hermana Lucy. Puede venir aquí para que se lo entreguemos con gusto, claro que sí. Y recordemos siempre, nuestro hermano, creo que Marcos ha venido, esposo de Yani. Ahí está, muy bien. Entonces, para que podamos mostrarle a él nuestro cariño ante esta pérdida de su padre que ha tenido hace un par de días atrás, que podamos llegar y darle un abrazo en el nombre del Señor, mostrándole nuestro aprecio, nuestro cariño para con él, nuestras oraciones para con él, y que estamos con él ahí para apoyarlo en momentos tan difíciles y duros como estos.
Dios la bendiga, mi hermana Lucy. Gracias, pastor. Vaya. Muy bien, y siempre si usted quiere unirse a la fuerza evangelística de nuestra iglesia, pues ahí está, puede acercarse a nuestro hermano Antonio o acercársele a mi hermano Carlos Ortega o a la hermana Raquel o acercársele a Fabiolita, a Silvia o a los otros que son fieles y quiere unirse a esa fuerza evangelística que esparce la semilla del Señor para gloria de Él y oportunidad de los no creyentes, puede juntársele y unírseles a ellos. Por lo demás, continuamos animándonos. Ya por lo menos tenemos, solo adelantándoles, ya por lo menos de parte de los hermanos norteamericanos nos han dicho que si llueve algún domingo, nos vamos a reunir ahí en el salón principal. Si cae nieve en algunos días de estos del mes de octubre, nos vamos a reunir ahí. No, si la cosa se pone demasiado helada, pues también ahí nos vamos a reunir adentro y va a haber un protocolo que seguir, pero gloria a Dios por eso, que ya estamos viendo la apertura de ello. Bueno, los despido entonces, mis hermanos, con esta bendición en esta tarde y les digo así en el nombre de nuestro Señor y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, hermanos, y siempre hay paletas allá para cada uno de nosotros, comenzando con nuestros niños que están allá bien atareaditos haciendo sus tareas. ¡Qué bueno!